Ya le adelantaba a nuestra compañera Ceci Saldaña de que vendrían temas interesantes, así que vámonos de lleno a entrevista aquí en Foro. Saludamos con muchísimo gusto al doctor Marcos Pablo Molesnik. Él es especialista en seguridad nacional y coordinador académico de la Red Internacional de Derechos Humanos. También al maestro Eduardo Moel. Él es responsable del área académica de la Red Internacional de Derechos Humanos. Y es que está a la vuelta de la esquina, para que revise su agenda, el sexto Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Guadalajara. A los dos académicos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí y platicar con nuestra audiencia. Doctor Molesnik, ¿le parece si le informa a nuestra audiencia precisamente en qué consiste esta red internacional? ¿Cómo se forma? ¿Cuándo inició y sus metas? Bien, esta red se creó hace 5 años. El nombre completo es Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Cada año se organiza un congreso y también tenemos presencia en la Feria Internacional del Libro. Y este año se llevará a cabo en la Biblioteca Pública del Estado, en el Auditorio José Cornejo Franco, el día de mañana, mañana jueves y pasado mañana viernes, se desarrollarán los trabajos, unas jornadas de mañana y tarde. El día de mañana comienza a las 11 horas, pero digamos se puede inscribir el que quiera participar, se entregará un reconocimiento. Y bueno, también cada año publicamos un libro. Ya llevamos 4 libros. Acá tenemos una muestra de algunas de las publicaciones colectivas. Y por ejemplo, este fin de año vamos a publicar un libro que va a ser la traducción de las memorias de quien fuera el comisionado de la Organización de Naciones Unidas para Ruanda. Él fue testigo del genocidio en Ruanda. Es un teniente general retirado canadiense llamado Romero Dallaire. Y bueno, decir que el Congreso, tal vez hablar un poco del Congreso y que mi compañero también abunde un poco más en temas de la red. Decir que bueno, este Congreso está abierto a todo el público, a todos los interesados. Digamos que estará dividido en 2 grandes vertientes, ¿no? Por un lado, el tema de derechos humanos, donde se van a tocar, por ejemplo, temas como la inteligencia artificial, es decir, el impacto de las nuevas tecnologías y sobre todo la perspectiva ética del uso / abuso de nuevas tecnologías. También se hablará sobre las relaciones laborales, particularmente a la luz de los procesos de automatización. Se va a hablar también sobre el tema de la migración forzada, que es otro tema candente, de singular importancia. Y en el tema del derecho internacional humanitario, que es un derecho que se aplica durante el estallido y desarrollo de hostilidades, es decir, de conflictos armados, es decir, un derecho que se aplica exclusivamente en situaciones de conflicto armado, pues vamos a hablar sobre los desafíos del derecho internacional humanitario. Y va a venir, entre otras personas, va a participar el delegado regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el organismo responsable de velar para que las partes en conflicto respeten y hagan respetar las leyes y costumbres de la guerra. Eso sería a grandes rasgos. Bien. Maestro Moel, ¿qué papel juega precisamente esta red internacional, sobre todo hablando en el contexto que estamos viviendo tanto en México como los diversos conflictos mundiales? Bueno, lo interesante de esta red es que es una mezcla entre académicos y funcionarios. La red está formada por instituciones públicas y privadas en algunos casos, pero que tienen vida, están en la práctica, en el día a día, es decir, no solamente son académicos. La función de la red es generar conocimiento académico para poderlo llevar a la práctica. Es decir, la red, su función no es ni política ni toma lugar de un lado a otro, es simplemente académica, poner las cosas como están. Sin embargo, participan muchas organizaciones que tienen en su mano la ejecución propia de esas actividades, y este tipo de información que va conociendo lo llevan a su vida práctica. Entonces la red ha logrado traer a gente del Congreso, del Supremo Tribunal, de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, de Fiscalía, junto con académicos,
propiamente, en las que hay una discusión de temas como los que comentaba el doctor Molesnik, y acabamos con conclusiones. Esas conclusiones muchas veces pues quedan en actos académicos, en escritos simplemente, y otras se las llevan a la práctica. Y entonces esto se vuelve una red muy versátil, muy dinámica, porque pone lo que está sucediendo en muchas partes del mundo. Tenemos académicos y ponentes de muchas partes del mundo y miembros de la red tenemos. De hecho, la vicepresidenta es colombiana, por ejemplo. Entonces tenemos muchas personas que aportan sus experiencias, llegan aquí, se hacen los estudios, se hacen los análisis desde un punto de vista académico, y entonces ellos toman esa información y ven qué les sirve para llevarlo al público en general. Entonces es una red que ha generado mucho, no nada más mucho conocimiento académico, sino bienestar social, porque vemos problemas del diario y constantes y a veces muy delicados, que las instituciones se nutren de todo este conocimiento para llevarlo a la práctica. Es un tema muy interesante. Para quienes son muy jóvenes, quizá no conozcan el caso Ruanda del que ya hablaba el doctor, y qué bueno que se va a hacer un libro y va a quedar ahí para pues que precisamente los jóvenes se enteren de este genocidio en Ruanda, y que estamos hoy viviendo otro en Gaza. Hay muchísimas voces, muchísimas, que piden un alto precisamente este genocidio, y me gustaría conocer desde cualquiera de los dos, el que quisiera dar respuesta, precisamente este asunto de la crisis humanitaria, porque no nada más es Gaza. Yo creo que la crisis humanitaria es mundial, es internacional, porque son dirigentes muy poderosos que están haciendo estas ejecuciones. El primer ministro de Israel, por ejemplo, con sus cómplices, el de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, y gran parte de dirigentes de la Unión Europea. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, justamente por eso es que va a haber un panel de expertos que va a encabezar el delegado regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica, sobre los retos del derecho internacional humanitario, porque la verdad es que actualmente el 90% o casi el 100% de las víctimas en los conflictos armados, ya sea de carácter internacional o tradicional o no internacional, es decir, conflictos armados internos, casi el 100% de las víctimas son civiles. Existe, se supone, el cuarto convenio de Ginebra de 1949 que tiende un manto de protección legal sobre la población civil. Lo que pasa es que hay toda una serie de desafíos, entre ellos la urbanización de los conflictos armados. Ahora, hay que tener mucho cuidado en los términos de los delitos de derecho internacional, ¿no? Porque el propio fiscal responsable de dar seguimiento al caso de Gaza, de la Corte Penal Internacional, sostiene que no hay elementos para poder hablar de genocidio. El genocidio es muy difícil de acreditar, ¿no? Porque hay una convención especial para prevenir y sancionar el delito de genocidio que establece que tiene que acreditarse o tiene que existir la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, racial, étnico o religioso. Lo que sí está claro es que en Gaza ambas partes, es decir, por un lado el grupo terrorista Hamas y por otro lado las fuerzas de defensa de Israel, es evidente que se han cometido crímenes de lesa humanidad y sobre todo crímenes de guerra, ¿no? Cuando hablamos de crímenes de guerra nos referimos a infracciones graves justamente al derecho internacional humanitario, es decir, a las leyes y costumbres de la guerra. Bueno, pero justamente, ¿no? También en un conflicto armado tradicional como el de Ucrania y Rusia, ambas partes, por un lado las Fuerzas Armadas Regulares de la Federación Rusa y por otro lado los componentes militares de Ucrania, también han cometido infracciones graves. Y de ahí la importancia, la pertinencia de incluir este tema, que además ese panel se va a complementar al final la segunda jornada, es decir, el viernes, que los trabajos comienzan a las 9:30 de la mañana, en la Biblioteca Pública del Estado se van a complementar con una conferencia magistral del propio delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahora, ¿qué papel pueden jugar organismos internacionales y el cuerpo académico precisamente para mitigar estas crisis que vemos y promover la justicia? Estamos hablando desde el conflicto de Gaza, Ucrania, cuestiones locales como la desaparición forzada o bien las migraciones. Bueno, el punto central es dar a conocer los extremos para poder usar el vocabulario correcto. Es decir, usando el vocabulario correcto podemos hacer las conclusiones correctas. Como decía el doctor
Pablo, si hablamos de un genocidio, las condiciones de qué se debe corregir en un genocidio son muy distintas a las de unos crímenes de guerra o de lesa humanidad. Son cosas que hay que poner en cada perspectiva para poder solucionar. Si nosotros no conocemos, si lo que queremos es hacer estridentes y decir una palabra que no lo es, pues vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Para eso la academia es muy importante, porque va a poder definir exactamente dónde estamos. Entonces, si a alguien le falta X, Y o Z tema para resolver, pues eso es lo que se resuelve. Si nos vamos a un extremo de un lado o del otro, es decir, no está pasando nada, o esto es algo, es un genocidio, como podemos, nunca vamos a resolver el problema. ¿Por qué? Porque las soluciones para un genocidio son muy distintas que las soluciones para los crímenes que se han cometido por ambas partes y que han causado un daño humano irreparable y terrible. Y ahora tenemos que repararlo. Entonces, ¿qué vamos a reparar? Pues el daño causado. Y sobre esa parte tenemos que buscar responsables donde haya que haber responsables y tendremos que haber temas donde haya que reparar económicamente, urbanizar, como decía, que volver a rehacer la vida. La gente no merece en ningún momento vivir en guerra. ¿Por qué? Porque al final del camino la única manera de caminar hacia adelante de las personas es vivir en paz, en la que tenga uno confianza uno con el de enfrente. Entonces, hay un tema social quebrado por culpa de X, Y o Z persona. Bueno, hay que hacerla responsable y hay que reestructurar, rehacer la vida social de lo que la mayoría de la gente quiere, que es vivir en paz. Bien, se nos agota el tiempo. Pero bueno, a Netanyahu hay una ficha de búsqueda en su contra, ¿no? Volvemos a responsables, bueno, exactamente. Bien, mucho éxito en su congreso. Hagan rápidamente la invitación para quienes quieran. Todavía hay oportunidad de que se anoten, se registren. Claro, el registro va a ser presencial, el registro a partir de 10 a 11 de la mañana en la Biblioteca Pública del Estado, aquí en Belénes, particularmente el Auditorio José Cornejo Franco. Ahí va a haber mesa para inscribirse. Y una vez que uno se inscriba, va a haber, digamos, dos modalidades, ¿no? Va a haber una modalidad presencial para los que puedan disponer de los 2 días de trabajo, pero también va a haber una modalidad virtual. Pero es importante ir a inscribirse porque de esa manera se va a poder generar el reconocimiento con valor curricular para aquellos que acrediten asistencia, ya sea de manera presencial o virtual. Entonces, jueves 4, viernes 5 de septiembre, el primer día, inscripción de 10 a 11, comienzan los trabajos a las 11 de la mañana y el segundo día los trabajos arrancan a las 9:30 de la mañana en el mismo lugar. Sí. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Después de 2 minutos, nuestro resumen nacional e internacional. Ya regresamos.